Here we are, Easter Sunday. What a blessing to be this special day to celebrate Jesus Christ's resurrection and a new life. Aquí estamos, gracias a Dios, en el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, para celebrar este glorioso día de la resurrección de Jesús, que implica nueva vida. I'd like to share with you this morning a beautiful message, which is based in the Gospel of John, chapter 20, verses 11 through 18. And it reads, "Now Mary stood outside the tomb crying. As she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, 'Woman, why are you crying?' 'They have taken my Lord away,' she said, 'and I don't know where they have put him.' At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she didn't realize that it was Jesus. He asked her, 'Woman, what are you crying? Who is it you are looking for?' Thinking he was the gardener, she said, 'Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him.' Jesus said to her, 'Mary.' She turned toward him and cried out in Aramaic, 'Rabboni,' which means teacher. Jesus said, 'Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.' Mary Magdalene went to the disciples with the news, 'I have seen the Lord.' And she told him that he had said these things to her. Wow, what a beautiful scripture, isn't it? We're talking about Easter. It's a new life. Hablando de que resurrección es una nueva vida. Please allow me to read the Spanish version. Por favor, permítame leer la versión en español. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. This is the word of God for the people of God. Talking about Easter, new life. Palabra de Dios como nueva vida. Thinking on Easter as the source, a main source of a new life. Pensando en Easter como la fuente de la verdadera vida original. The story of Easter is the story of God's wonderful window of divine surprise. La historia de Pascua es la historia de la hermosa ventana de Dios que nos da sorpresas divinas. The disciples were all shocked and were mourning the loss of the men they thought would save them from oppression. Los discípulos todos estaban impactados y estaban sufriendo la pérdida del hombre que ellos pensaron los salvaría de la opresión. Jesus, the one who raised from other from the dead, had been nailed to a cross and died himself. Jesús, el que había levantado otro de los muertos, había sido clavado en una cruz y murió. He had fed multitudes and walked on water and calmed the sea. Él
que había alimentado multitudes y caminó sobre el agua en el mar. Now Jesus was dead and his body was in a tomb. Ahora Jesús estaba muerto y su cuerpo estaba en una tumba. Early in the morning, while it was still dark, one of the women came to the tomb. Temprano en la mañana, mientras todavía estaba oscuro, una de las mujeres vino a la tumba. Mary Magdalene came to the tomb to mourn Jesus dead. María Magdalena vino a la tumba para tener un momento de comunión y de dolor por la muerte de Jesús. But when she arrived, the stone was rolled away. Pero cuando ella llegó, la piedra había sido removida. The tomb was empty. La tumba estaba vacía. What could have happened? ¿Qué podría haber pasado? They had to dig up his body and further desecrate it. Posiblemente ellos habían sacado el cuerpo de allí para hacer más grande la vergüenza de la muerte del crucificado. Mary ran to tell the disciples. Así que María corrió a decir a los discípulos. Peter and John ran to check out the story and found things just as Mary had reported. Pedro y Juan corrieron para verificar la historia y encontraron que el reporte que María les había dado era correcto. Believing his body to be stolen, the man walked away. Creyendo que su cuerpo, el cuerpo de Jesús, había sido robado, los hombres se fueron. Mary stayed there with me. Pero María se quedó ahí, llorando. Suddenly, there were two men in dazzling white robes. De repente, ahí había dos hombres en ropas blancas resplandecientes. Please, she said, help me. They have taken my Lord's body and I don't know where they have put it. Ella les dijo, por favor, ayúdenme. Se han llevado el cuerpo de mi Señor y yo no sé dónde lo han puesto. Then she turned and there was Jesus. Y entonces ella se volvió y allí estaba Jesús. She didn't recognize him. But then he called her name and she knew he was alive. Pero ella no lo pudo reconocer. Pero entonces él la llamó por su nombre y ahí se dio cuenta de que él, el maestro, estaba vivo. And Mary ran to tell the others, Jesus is alive. Y María corrió a decirles a los demás, Jesús está vivo. La cuestión es, ¿así? La pregunta es, ¿eso es todo? ¿Se acabó? Or is there still more? ¿O hay algo más que eso? What do we do with Easter after Easter Sunday is over? La pregunta es, ¿qué hacemos con la Pascua después de que el domingo de Pascua se ha terminado? Let me give you some suggestions. Por favor, déjeme darle algunas sugerencias. First one, let's believe it. Easter is not just a pretty story about something that is not real. Por favor, déjeme decirle, debemos de creer la resurrección. La Pascua no es solo una historia hermosa acerca de algo que no es real. Some people are skeptical about stories of extraordinary events. Alguna gente son escépticos, incrédulos acerca de historias de eventos extraordinarios. And a man rising from the dead is an extraordinary thing. Y un hombre levantándose de entre los muertos es una cosa realmente extraordinaria. And we should be skeptical about most incredible stories because they are simply not credible. Y nosotros debemos ser escépticos acerca de la mayoría de historias increíbles porque simplemente no son creíbles. But this story, as incredible as it sounds, is actually very credible. Pero esta historia, tan increíble como parece, realmente es muy creíble. If it were just an empty tomb, we could conclude as Mary and the disciples did at first, that Jesus' body was stolen. Hubiera sido simplemente la tumba vacía. Nosotros podíamos concluir junto con María y los discípulos, como pensaron al principio, que el cuerpo de Jesús había sido robado. But it was more than that. Pero hay más que eso. There are many eyewitnesses who saw him
Hay muchos testigos que lo vieron. And it wasn't just some ghastly fortune seen by isolated individuals. No era simple apariciones fantasmagóricas que habían sido vistos por individuos aislados. But groups of people saw Jesus at the same time and even touched and ate with him. Sino que hubo grupos de gentes que vieron a Jesús en el mismo tiempo y hasta algunos lo tocaron y comieron con él. What should we do with Easter? ¿Qué debemos hacer con la Pascua? We should believe it. Debemos creerla. It is not just a myth. No es un simple mito. There is too much physical evidence. Hay demasiada evidencia física. What else should we do with Easter? ¿Qué más debemos hacer con la gloriosa experiencia de la resurrección? We should live it. Nosotros debemos vivirla. No, that doesn't mean you should wear your Easter bonnet every day. No. Eso no significa que debemos usar nuestro sombrero de Pascua todos los días. It means we should take the truth of that story and put it to work in our lives. Significa que debemos tomar la verdad de la pasión, de la resurrección de Cristo y ponerla a trabajar en nuestra vida todos los días. This story is about more than one man 2,000 years ago coming back to life. Esta historia es mucho más que un hombre que vivió hace 2,000 años atrás, regresando a la vida. It's about a new life that we have through Jesus Christ. Es acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Because of the resurrection, we get a promise of our own resurrection. Debido a que la resurrección de Cristo, nosotros tenemos la promesa de nuestra propia resurrección. Jesus, just as Jesus rose, we too will rise to eternal life through him, through Jesus. Así como Jesús se levantó a los muertos, nosotros también nos levantaremos a vida eterna en Cristo. That is an incredible hope. Esa es una historia de esperanza increíble. We know that this life is not the end for us or for our loved ones that have died in Christ. Nosotros sabemos que esta vida presente no es el fin para nosotros o para nuestros seres amados que han muerto en Cristo. We have the hope of eternal life. Tenemos la esperanza de la vida eterna. But it is also something we experience in the here and now. Pero también es algo que nosotros experimentamos en el aquí y en el ahora. Because Jesus died and rose again, we have forgiveness. Porque Jesús murió y resucitó, nosotros tenemos perdón. Through him we know the grace and love of God on a first-hand and personal basis. A través de Cristo nosotros conocemos la gracia y el amor de Dios en una forma personal, de primera mano, con una experiencia directa. Not only does Jesus live, but he lives in us to give us strength and guidance. No solo Jesús vive, sino que él vive en nosotros para darnos fuerza y guianza. That is what living Easter means. Esto es lo que significa la Pascua viviente de Jesucristo nuestro Señor. It means living with Jesus at the center of our life. Significa vivir con Jesús en el centro de nuestras vidas. What do we do with Easter? ¿Qué hacemos con la Pascua? We live it. Vivámosla. We should believe Easter. We should live Easter, and we should share it. Nosotros debemos creer la Pascua, debemos vivir la Pascua y debemos compartirla también. No, I'm not saying you should give your Easter lily to a friend. No estoy diciendo que debemos de darle nuestras lilies de Pascua a algún amigo o vecino. Easter is about new life. Pascua se trata de nueva vida. It's about joy and hope. And the promise of Jesus living in us and giving us eternal life. Es acerca del gozo y la esperanza y la promesa de Jesús viviendo nosotros y dándonos
vida eterna. We should share that new life with others. Nosotros debemos compartir esa nueva vida con otros. Remember, sharing is caring. Recuerde, compartir es porque nos interesan las personas. If we know joy because of Easter, then we should share joy. Si nosotros conocemos el gozo gracias a la Pascua, entonces nosotros debemos de compartir el gozo. If we know hope because of Easter, we should bring hope to others. Si nosotros conocemos la esperanza o tenemos esperanza debido a la Pascua, debemos de traer esperanza a otros. If we know forgiveness and love, then we should forgive and love others. Si nosotros tenemos perdón y amor debido a la Pascua, entonces también debemos perdonar y amar a otros. But most of all, we should share Jesus. Pero más que cualquier otra cosa, nosotros debemos compartir a Jesús. He is the reason we are celebrating this morning. Es la razón por la que estamos celebrando ahora. That is what Mary did. Eso es lo que María hizo. When she learned that Jesus was alive, she ran to tell others. Cuando ella se dio cuenta de que Jesús está vivo, ella corrió para decírselo a otros. In the same way, we should tell the world, Jesus is alive. De la misma forma, nosotros debemos decirle al mundo y a todos los que conocemos, Jesús está vivo. So what should we do with Easter? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la Pascua? We should believe it. Debemos creerla. We should live it. Debemos vivirla. We should share it. Debemos compartirla. But we have to have it first. Pero primero tenemos que tenerla. Easter is all wrapped up in Jesus. La Pascua se contiene en Jesús. Do you want the new life we are celebrating here today? ¿Usted quiere tener la nueva vida que estamos celebrando hoy en el domingo de resurrección? Then you have to accept Jesus as your Lord and Savior. Entonces usted tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Do you want the resurrection power of God living in your life? ¿Usted quiere el poder de la resurrección de Dios viviendo en su vida? ¿Lo quiere? Then open your heart to Jesus today. Entonces, abra su corazón a Jesús hoy. Only when we accept Him, we can live it. Solo cuando nosotros aceptamos a Jesús, podemos vivir en Él. Only then we can truly believe this incredible gift we are praising God for here this morning. Solo entonces, cuando verdaderamente creemos este regalo increíble del cual estamos adorando a Dios ahora, esta mañana. And only when we have it, we can share it. Solo cuando lo tenemos, podemos compartirlo. What are we going to do with Easter? ¿Qué vamos a hacer con la Pascua? Believe it. Creerla. Live it. Vivirla. Share it. Compartirla. And dear brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. Talking about a new life. Easter time is a time to think about new life. Brothers and sisters, I invite you and your family to think about this wonderful news. Jesus Christ is alive, and because He lives, we are able to live as well. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.